Vamos ahora a presentar a nuestro colega Antonio. Bienvenido, Antonio. Gracias por tu participación tan valiosa. Bueno, lo voy a presentar. Bueno, Antonio Sánchez de Boeck, ¿sí? Si está bien dicho. Sí. Él nos va a hablar de cómo gestionar la información de una pyme utilizando Microsoft Power BI, ¿sí? Que están difundido hoy y por ahí no se conoce tanto y es realmente excelente. Bien, Antonio es contador público, ¿sí? Es especializado en finanzas corporativas y business analytics, fue profesor universitario de finanzas, desempeñándose actualmente como consultor e instructor de business analytics en grandes y medianas empresas de Latinoamérica y es fundador de sanchezdeboeck.com, aprenderanalytics.com. Así que tiene muchísima experiencia, Antonio, así que estamos muy atentos en tu presentación. Muchas gracias, Cecilia. ¿Me escuchan bien todos? Bien, ¿y me pueden ver también? ¿Ah? Sí, Antonio. Excelente. Perfecto. Listo. Bueno, yo les cuento un poco. Lo que van a ver a continuación es el resultado de lo que yo hago en el día a día. Siempre, muchas veces, cuando miran los trabajos que presento, o a veces cuando me siento delante de un cliente a mostrarle lo que se puede llegar a hacer, me dicen, no, pero esto es imposible, es impracticable en una gran empresa. Bueno, el ejemplo que vamos a ver nosotros está sacado del sistema de ERP más simple que existe hoy en Argentina. Bien, es mucho más simple que un QuickBooks a nivel internacional y demás. Es decir, con los datos que nos da un ERP de lo más simple posible, vamos a construir juntos todo lo que es un caso real de un análisis de una empresa. Pero primero quiero hacer una pequeña introducción para que entendamos más o menos de qué se trata el Power BI. De qué se trata, en qué consiste el Power BI y cómo trabaja el Power BI. Vamos a verlo. Bueno, un segundo. ¿Están viendo la pantalla mía de la presentación? Sí, se ve perfecto. Bien. La agenda de hoy, más o menos lo que vamos a poner, primero que nada, es derribar mitos. Es decir, vamos a hablar un poquito generalmente usar este tipo de herramientas trae una serie de mitos, que me pasó a mí a lo largo de los años cuando yo trabajo con los clientes. El primer contacto que tuve con Power BI fue allá en el lejano 2017. Yo antes ya trabajaba con otras herramientas, con Roambi de SAP en el año 2010. Es decir, yo vine trabajando con bastantes herramientas de Business Intelligence, pero los últimos 4 o 5 años prácticamente me dediqué a 2, el Power BI y, por otro lado, el Analytics de SAP, que más o menos trabajan igual. Bien, pero ahora nos vamos a centrar en el Power BI, que realmente es, creo, la herramienta de Business Intelligence número 1 en el mundo en estos momentos. Entonces, el primer punto va a ser derribar una serie de mitos. El segundo, vamos a ver cómo paso yo del ERP, bien, de tener todos los movimientos míos dentro de un sistema de gestión contable, un sistema de gestión de la empresa, al Power BI. Bien, y principalmente muchas veces me preguntan a mí, che, pero el Power BI lo reemplaza al ERP. Yo ya no voy a necesitar un ERP, nada más erróneo incluso. Bien. Número 3, vamos a ver una pequeña descripción de cómo funciona. Bien. En qué consiste el Power BI. Cómo se implementa. Vamos a ver las 5 fases que yo llevo de mi día a día cuando lo hago. Y vamos a ir a los ejemplos. Vamos a construir un pequeño panel para que ustedes vean de la facilidad que tiene de uso. Bien, y cómo es escalable y, por supuesto, responder las preguntas que ustedes tengan. Derribando mitos. Lo primero, me dicen, ¿tenés que saber de sistemas para usarlo? Es más fácil que usar una macro de Excel. Yo no sé manejar macros de Excel, no sé manejar las tablas dinámicas, soy bastante limitado en cuanto a eso, mejor dicho, me olvidé, yo tengo 57 años. El primer contacto mío con tablas dinámicas, con planilla de cálculo fue con el Lotus en el año 90. Después usé 4 Pro, después pasé al Excel. Me acuerdo, yo estaba trabajando en La Paz, Bolivia, en Coopers y Lybrand, una consultora internacional, y todo lo que usábamos ahí era el Excel, las primeras versiones de Excel, y me acuerdo que me voló la cabeza. Y realmente empecé a usarlo muchísimo. Pero era muy complejo, hacer una programación en Visual Basic, hacer en Power Query en el Excel era bastante complejo. El Power BI es absurdamente sencillo a comparación de un Excel, empezar a usarlo. Segundo, es muy difícil de utilizar, bueno, justamente va a tono con la primera, es decir, no tiene ninguna complejidad. Por supuesto, hay que entender el concepto. Yo siempre cuando
cuando voy a implementar Business Analytics, digo, más importante para mí es el dato que el uso de la herramienta en sí, es decir, entender lo que yo quiero hacer. Ya van a ver un poco en los pasos cuando se va a hacer una implementación de Power BI cómo justamente se ve eso. Luego tengo, si es una solución costosa. A ver, yo tengo 3 hijas adolescentes, siempre hago esta comparación. Me sale más barato comprar una licencia de Power BI Pro que llevar a mis 3 hijas a comer en McDonald's. Es decir, 3 Big Mac es mucho más costoso que comprar una licencia de Power BI. Bien, entonces yo creo que está al alcance prácticamente de cualquier persona que trabaje. Y es más, la versión de escritorio es 100% gratis. Yo nunca me olvido, siempre doy como ejemplo, en la época de la pandemia, en el año 2020, me tocó hacer una implementación, no sé si hay alguien de México, una empresa que se llama Arca Continental. Arca Continental es embotelladora de Coca-Cola en Latinoamérica. Y a mí me tocó analizar el análisis de producción de las plantas en Argentina. Estaban con presupuesto base cero, es decir, dice, mira, no vamos a autorizar ninguna inversión, salvo lo que es la implementación de esta solución que yo le estaba brindando. Vamos a analizar el análisis de producción, pero vamos a usar la versión de escritorio. La versión de escritorio es la que pueden bajar ustedes. Es decir, Coca-Cola, una embotelladora de Coca-Cola a nivel Argentina o a nivel Latinoamérica, vendría a ser, usaba la versión de escritorio, la que es 100% gratis. Es decir, la potencia que tiene la herramienta, yo siempre digo, uso una metáfora del fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, una de las firmas más grandes de Latinoamérica. Él decía que iba a democratizar el consumo, ¿bien? O la compra o el retail, y realmente lo hizo. Yo digo que Microsoft con Power BI está democratizando el uso de la información para la toma de decisiones. Y por último, es una pregunta clave que siempre me dicen, che, pero una vez que lo implementen voy a estar totalmente dependiente de vos. Y es nada más errado también. ¿Por qué razón? Porque es totalmente escalable. Una vez que uno tiene el conjunto de datos, ya una vez de qué se trata, o el modelo de datos funcionando y lo tiene en la nube y lo tiene compartido con el resto de los asistentes, digamos, de la empresa o las áreas de trabajo de la empresa, cada uno puede autogestionar sus paneles o sus reportes, por supuesto siguiendo los protocolos de seguridad y de autorización que tenga la empresa. La diferencia entre el ERP y el Power BI. Otro punto clave que siempre me preguntan a mí. Primer punto, el ERP es transaccional. Es netamente transaccional. La definición tradicional del ERP era transaccional y aparte reporteador. Y ustedes ven que todos los ERP de algún modo traen su módulo reporteador. Tenemos el BPC en el caso, por ejemplo, de SAP. Es decir, en los sistemas tradicionales comunes siempre tienen algún query o alguna visualización de datos que uno lo puede llegar a armar y es la que trabaja ese ERP. Pero que a todos nos quedó corto. A mí me tocó empresas multinacionales, estoy hablando ahora el estado de resultado de una firma que se llama Volt, que es casinos y hoteles en Argentina, Chile y Uruguay. Estamos haciendo el análisis económico. Ellos tienen SAP R3 funcionando, corriendo en HANA, en un servidor remoto, con toda la salsa. Y lo estamos haciendo, el análisis de resultados sale con Power BI. ¿Por qué no se usa SAP? Porque no es reporteador. O no cumple la forma de reporting que tienen las empresas hoy en las necesidades de reporting. Y eso sí lo cumple una herramienta de Business Intelligence como Power BI. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la analogía. ¿Qué me hace a mí el ERP, el transaccional? En ventas, me trata los pedidos, las facturas, los recibos. En compras, yo cargo las órdenes de compra, cargo las facturas, hago los pagos, emito una nota de crédito, una nota de débito. En la parte del módulo de stock, yo hago ingresos, egresos, digamos, de mercadería, hago movimiento de traslado entre depósitos. Bien, hago una administración del layout que tengo de la mercadería, cómo la tengo administrada en cada depósito. Me voy al módulo de contabilidad, puedo hacer asientos contables, genero un plan de cuenta, lo que yo le denomino una estrategia contable, cargo los centros de costos, imputo por unidades de negocio. Es decir, son todas transacciones. ¿Qué me hace el Power BI? En ventas, un análisis P por Q que vamos a ver. Me saca un análisis de cliente, un análisis de producto, el margen de contribución que yo estoy teniendo. En compras, de vuelta, el análisis P por Q para proveedores. Imagínense lo crítico que es tener un análisis de precio por cantidad de la mercadería que yo estoy comprando en un contexto altamente inflacionario como tenemos hoy en Argentina. Bien, la calidad del proveedor, los plazos de pago. En el caso de la contabilidad vamos a ver cómo sacamos el EBITDA. Bien, había personas en espera, estamos admitiendo. ¿Cómo puedo sacar un capital de trabajo? Distintos KPI, cash flow. Eso es lo que hace el Power BI. A diferencia de una herramienta transaccional, el Power BI lo que hace es visualizar ese dato que está procesado y está captado por la herramienta transaccional.
Ahora bien, ¿cómo funciona este Power BI? Es decir, ¿cómo es este esquemita? Si viene desde el año 2020, esta imagen la conseguí en internet una vez buscando en una de las capacitaciones que yo estaba brindando, necesitaba mostrarla. Hoy ya tendría un pequeño cambio con lo que es el Data Mart, bien, que es otra forma de trabajar que tiene Power BI. Es que nosotros no solamente vamos a tomar datos del ERP, nosotros podemos conectar el Power BI a un Excel, a una base de datos en la nube, al HANA de un SAP, podemos a un PLC, de una balanza, de una fraccionadora. Nosotros tenemos clientes citrícolas donde hicimos directamente la conexión a lo que es la clasificadora de fruta, o una fábrica de caucho acá en Argentina donde conectamos el Power BI directamente a lo que era la balanza que hace el paletizado para poder sacar el producto. Y a su vez la conexión con el ERP. Es decir, yo no tengo límites prácticamente de dónde voy a captar el dato. ¿Cómo trabaja? Bien, a hoy sí o sí necesito usar el Power BI Desktop, que es la aplicación gratis que tiene Power BI, donde yo capto todos mis datos, lo cargo en el Power BI Desktop, ya vamos a ver dónde está, cómo trabaja. Eso se publica en el Power BI Service, que si yo lo quiero usar, tengo que pagar una licencia, hoy de base está en $9.99 mensuales, mucho menos que 2 Big Mac de McDonald's. Si yo tengo algún paquete de Office contratado, me sale casi la mitad, no recuerdo bien cuáles son las licencias corporativas que tiene, pero es mucho más barato incluso. Ese dato se actualiza mediante un gateway, bien, que viene provisto con la herramienta para que esté constantemente, desde tenerlo en streaming, es decir, que esté impactando constantemente, hasta tenerlo directamente offline, digamos, a una actualización nocturna. Por ejemplo, la firma Bols son cerca de 20, 30 millones de registros que puedes llegar a tener mensualmente entre los 3 países. Nosotros hacemos como es el estado de resultados, hacemos una o dos actualizaciones diarias incrementales para poder trabajar. Pero tengo otra firma que hacemos lo que es el panel financiero, donde nosotros analizamos la conciliación bancaria, por ejemplo, donde yo estoy pegando constantemente a lo que es la información que me emanan los bancos. Entonces, cada vez que entra una transacción, tengo una cobranza o tengo algo, me está impactando en el panel que ve el gerente financiero. Y toda esa información yo la veo en distintos dispositivos. Puedo verla en un celular, puedo verla en una tablet o en cualquier navegador web. Bien, me pasó el caso, por ejemplo, hicimos unos paneles de mantenimiento en la planta de Scania, donde había unos televisores grandes, unos monitores grandes que estaban directamente en la planta y donde se veía qué es lo que estaba sucediendo, por ejemplo, con las piezas o los sectores que estaban necesitando mantenimiento de la firma. Es decir, es algo, si se puede llamar así, un esquema bastante sencillo de trabajo, es captar datos, englobarlos todos en un solo lugar y trabajar luego con el poder de cómputo que me brinda Microsoft en su nube para poder deliberar ese dato en distintos, es decir, en el lugar donde la persona o el tomador de decisión lo necesita. ¿Cómo realizo yo una implementación exitosa de Power BI? Esto es, básicamente, nosotros, siempre digo yo, una consultora, es decir, nos mandamos una cantidad de macanas, tuvimos grandes fracasos. En función de ese aprendizaje con los años, hemos más o menos armado un paso a paso de cómo yo hago cada vez que voy a implementar un Power BI, cómo yo lo trabajo. Lo primero que hago es lo que se denomina el Key Business Question, que vendría a ser la pregunta clave del negocio. Yo me siento con el tomador de decisión y le digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que te mueve el amperímetro? Es decir, ¿cuál es, si vamos a medir una producción, si vamos a medir un estado de resultados, si vamos a medir una venta, digo, bueno, ¿cuál es el factor clave que vos estás teniendo? Si yo estoy analizando, por ejemplo, un análisis de producción, yo lo primero que pregunto es, bueno, bárbaro, a ver, ¿qué es lo más importante para vos al analizar la producción? Me dicen la eficiencia de planta. Perfecto, bárbaro, estamos con la eficiencia de planta. Ahora bien, ¿cómo explicás esa eficiencia de planta? Entonces me dice, mira, lo primer factor es las paradas o el tiempo medio de uso. Entonces el tiempo medio de uso se refiere en cuanto a las paradas. Bueno, ¿qué tipo de paradas hay? Paradas programadas, paradas no programadas. Las programadas, ¿cómo las clasifico? Y empezás a hacer un drill down de ese indicador. O por ejemplo, en el caso de un análisis financiero, yo puedo decir, bueno, a ver, lo más importante para mí es el EBITDA de la planta, de la firma. Bien, es decir, el resultado previo de intereses e impuestos. Lo que sería el primer resultado operativo que tiene la firma. ¿Cómo lo justifico? Bueno, bárbaro, lo justifico en base al margen de contribución. ¿Cómo explico ese margen de contribución? Por unidad de negocio. Bien, dentro de la unidad de negocio, por línea de producto o lo que fuera. Bien,
Entonces, yo siempre cuando voy a hacer una implementación, después les voy a mostrar un Gantt que realizo cada vez que vamos a hacer una implementación. Ojo, yo tengo clientes micro pymes y clientes multinacionales y en todas uso la misma herramienta y el mismo procedimiento paso a paso. El segundo punto, yo necesito conectar esa pregunta clave del negocio a los datos. Es decir, yo tengo que decir, bueno, Bárbara, a ver, la eficiencia de planta, que estábamos diciendo, que se debía a las paradas. Bueno, ¿dónde tengo el dato de la parada? Me dice, no, mira, el dato de la parada es una planilla que anota a mano el playero o el pañolero que está en la planta, me está anotando y dice, bueno, se paró de tal momento a tal momento y clasificó esa parada. Bueno, la tendré que procesar de alguna forma, ya sea en un Excel, en un formulario de Google. Nosotros muchas veces para producción usamos directamente los formularios, ya sea un formulario de Microsoft o formulario de Google, o hacemos una pequeña base de datos con un ingreso manual de datos donde eso se va archivando y esa es la información que me toma a mí el Power BI. O conectarme directamente con un sistema, es decir, por ejemplo, vamos a ver lo que yo les decía recién, es decir, yo tengo acá un sistema de contabilidad, el más simple que existe en Argentina, que se llama Subio, ¿bien? Todos los sistemas prácticamente vienen con el API. ¿Qué es la API? Es directamente el conector, ¿bien? O si no, me abren la base de datos, me dicen, mirá, no es que te dan acceso irrestricto a la base de datos, uno define qué campos quiere ver, y a esos campos el desarrollador o el implementador nos dice, bueno, mira, tenés acceso a esos datos y vos construís lo que se llama la vista, que ya vamos a ver cómo se ve dentro del Power BI. Entonces, es clave para nosotros conectar los datos o determinar qué datos voy a usar yo, pero siempre en función de lo que necesito ver, de cómo mido mi eficiencia. Bien, que esa eficiencia puede ser a nivel directorio, que vea una eficiencia de planta, o me pasó en un caso una citrícola, la Pacho Amarillo acá en Tucumán. Yo estoy en Tucumán, en Argentina, es el principal exportador mundial de limón industria. Entonces acá, digamos, la industria citrícola es muy fuerte, es incluso escuela a nivel mundial. Y me acuerdo que en uno de los clientes nuestros, tenemos 2 o 3 citrícolas clientes, me decía que necesitaba que el encargado de finca sepa qué fruta iba mandando a cada una de las plantas que ellos tenían. Ya sea que lo mandaba en pack, que lo mandaba a producción, ¿bien? Y necesitaba ir verificando esos lotes. Bueno, hicimos un panel, la persona estaba en la finca con una tablet que sale $400, ¿bien? Simplemente tenía que tener una conexión de internet, nada más, y veía su información en tiempo real. Una vez que nosotros tenemos el dato, es decir, ya sabemos qué queremos mostrar, tenemos el dato, bueno, tenemos que pensar cómo lo va a ver la persona. De acuerdo a lo que necesitamos nosotros que esa persona logre con la visualización de esto. Es decir, nosotros podemos persuadir, podemos informar, bien, podemos presentar una pantalla para que sea el control, una auditoría, es decir, todo eso define el layout, que como yo digo siempre, es decir, hay un libro de Harvard que siempre lo nombro yo, que se llama Good Charts. Y lo que te enseña Good Charts en la parte práctica, en el tomo 2, es básicamente a diseñar, a agarrar el A4, como dice el autor, y dice, vos empezás a dibujarlo, segmentás a la 4S y empezás a decir, bueno, qué es lo que vas a ver y qué importancia va a tener en cada sector la información que estamos poniendo ahí. Una vez que yo tengo definidos esos 3 puntos, recién ahí me pongo a programar en el Power BI. Programar es una forma de decir, es decir, si yo tengo una conexión con un API o algo por el estilo, es prácticamente transparente, es empezar a crear ya la información. Requiere, es decir, muy poco puesta a punto previo a comenzar a diseñar ya los paneles, que es la parte más linda que tiene, que yo creo que es a donde nos tenemos que enfocar todos los usuarios hoy por hoy. Bien. Y por último, hay algo que es tremendamente importante. A mí me pasó mucho ver en varias empresas donde nos llaman y nos dicen, mira, nosotros ya tenemos implementaciones de Power BI, pero están ahí y nadie lo está usando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O no hubo una muy buena definición inicial de lo que eran las necesidades, o no hubo una buena definición de lo que era el layout o la forma de mostrarle, pero en conclusión la gente no lo estaba usando. Entonces nosotros lo pusimos como paso 5, que es imprescindible para nosotros cada vez que hacemos una implementación, que haya un equipo que esté verificando si la información es útil y si sirve para el día a día, ya sea para mostrar un informe gerencial en el directorio o en su defecto para mostrar la información en este pañolero que estaba en la planta para ver su eficiencia, cómo está trabajando, es decir, qué demora está teniendo la entrega, cómo está su mantenimiento, o el encargado de finca para ver cómo está saliendo la fruta. Bien. En función de esto, vamos a ver un poquito
cómo sería el trabajo del Power BI. No sé si hay consultas. Bien, no hay nada todavía. Vamos a ver cómo trabaja el Power BI. Esta es la versión de escritorio del Power BI. Bien, la versión de escritorio que es la que yo le digo que es 100% gratis. Bien, ¿cómo trabaja el Power BI? El Power BI trabaja de tal manera que yo voy incorporando los datos que necesito. Algo similar a lo que decía Eduardo o Cecilia cuando ellos armaban las tablas dinámicas de Excel. Bueno, el esquema de trabajo del Power BI es muy similar. Yo siempre digo que es un Excel con muchísimas vitaminas. Bien, donde yo puedo poner 50, 60 millones de registros y sin ningún problema los puedo transaccionar. Bien, ¿y cómo trabaja? Esto está conectado a algún lado. Es decir, puede venir del ERP, en el caso todos estos que están acá abajo, que son las tablas maestras que yo les llamo, provienen del ERP Subio. Es decir, estoy haciendo el ejemplo con un software que usan las micropymes, las pymes acá en Argentina. Bien, y es la información tradicional, es decir, fíjense que es como si sería un Excel, es decir, yo tengo una cuenta corriente de clientes, tengo un detalle de movimiento de ventas, donde tengo la fecha, el tipo de comprobante, el número de comprobante, el costo unitario, cuando se usa, bien, y todo ese tipo de cosas, o un mayor general, bien, que es el que está acá, el mayor contable. Bien, bueno, con esta información, lo que hace el Power BI, vos lo empezás a trabajar y empezás a definir con fórmulas cómo vas a mostrarlo. Entonces yo digo, bueno, la fórmula del resultado para mí es esta, donde yo simplemente lo que estoy haciendo es sumando en la columna del resultado y trabajo con, bueno, ahí tiene una variación que es el year to date y demás. Es decir, hay una serie de secuencias, pero que no son difíciles de aprender. Es más, ustedes me dicen a mí, escribirme una de esas de memoria, yo no la conozco. Yo cuando doy las capacitaciones a los alumnos les preparo, cada vez que hago una implementación, preparo lo que le llamo yo el machete que se le dice acá en Argentina, que es el ayuda a memoria con toda la fórmula que vas a usar en cada una de las presentaciones. Y no son muchas, pueden ser 6 o 7 fórmulas distintas que puedes llegar a usar en una implementación compleja del área financiera en Power BI o del área comercial. Bien, siempre y cuando tengamos las vistas dentro de todo bien desarrolladas. Esto es la parte inicial cuando nosotros decíamos, bueno, yo trabajo en el desktop, lo preparo toda mi información y yo a esta información la voy a llevar a lo que es el Power BI Pro, el que sale $9.99, para poder distribuir esta información con el resto de la organización. Entonces, vamos acá, yo tengo acá unos paneles precreados. Este es el Power BI Pro o el Power BI Service, vendría a ser donde yo estoy ya trabajando sobre esto. Bien, y fíjense que tengo exactamente los mismos campos que nosotros teníamos en el de escritorio. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental? En el de escritorio yo podía hacer cualquier modificación. Es más, podía ver todos los campos. Bien. En la web yo solamente voy a poder graficar lo que tengo acá. Yo acá no voy a poder modificar, no voy a poder anular ninguna de las fórmulas, ninguno de los conceptos. ¿Por qué razón? Porque hagan de cuenta que nosotros tenemos un ERP. ¿Cuántas personas tienen autorización en el ERP de cambiarme un dato? ¿Cuántas autorizaciones tienen? ¿Cuántas personas pueden cargar una cuenta contable, un centro de costo, pueden alterar una imputación, pueden emitir una nota de crédito, variar un precio? Son muy pocas. Bien, habitualmente son los superusuarios o algo por el estilo del departamento del sistema o algo así que tiene las claves suficientes como para poder hacer esos cambios. Bueno, acá pasa igual. Hagan de cuenta que ustedes, está toda la organización o el área de trabajo que pueda trabajar sobre eso, y lo que se hace es se pone a disposición de esas personas lo que se llama el conjunto de datos. El conjunto de datos vendría a ser esa base de datos o ese modelo que se crea con todas las fuentes, es decir, una balanza. Miren, les voy a mostrar, por ejemplo, un caso real de estos. Esta. Cuando yo voy a ver esto, fíjense que puedo llegar a ver el conjunto de datos. Este incluso está hecho en Datamarts, que es lo nuevo que hay en Power BI. Bien, está. Toma datos de Excel, toma datos de la web, de SharePoint, de distintas bases de datos. Bien, que son las distintas fuentes, los distintos enlaces que yo puedo llegar a tener. ¿Ok? Entonces, ya sea un PLC, una fraccionadora, una clasificadora, una cinta transportadora, una balanza, una paletizadora, toda esa información va a parar acá. Vamos a abrirlo si quieren a para que de paso vean cómo trabaja.
Este sería el Data Mart. No sé si están dando, este es un caso real, digamos, no vamos a mostrar clientes, datos concretos porque son confidenciales, pero no sé si está corriendo o no está corriendo el gateway. Si no está corriendo el gateway, no me van a aparecer a mí los datos, pero es lo que ustedes van a ver cómo toda esa información va a impactar dentro del Power BI, y dentro del Power BI ya empiezo a hacer el análisis. Hagan de cuenta que tiene un Data Lake, un Data Warehousing completo directamente en la nube, donde vamos a empezar a graficar. Bueno, se ve que está caído la conexión, así que vamos directamente a trabajar en el caso que nos compete a nosotros ahora, que es el ejemplo, que es justamente el del taller que estoy dictando ahora. Miren, yo voy cargando los clientes, voy poniendo los clientes acá como si sería un disco rígido donde vas manejando cada uno de los proyectos que vos tenés. Cada proyecto tiene su modelo de datos y sus paneles, y en cada proyecto puede acceder una determinada cantidad de personas, que es las personas que vos le das autorización. Vamos al taller que tenemos ahora para que veamos nuestro ejemplo. Antes de construir algo, primero que nada vamos a ver cómo quedaría bien un informe presentado con Power BI. Yo acá simulé algunas pantallas de análisis tradicionales. Recuerden, toda la información que está volcada acá es información que yo saqué del sistema del ERP sencillo del Subio, para que ustedes vean cómo se puede llegar a tener información, por más que sea una micropyme y por más que tenga un sistema, un ERP que es gratis, ¿ok? Porque el Subio tiene, creo que hasta 40 transacciones, es gratis. Es decir, si tenés QuickBooks tiene conexión directa, que es lo que más se usa en el mundo, digamos, dentro de lo que es las micropymes o las pymes, de esta herramienta de Intuit. Es bastante accesible, creo yo, tengo entendido, no sé la lista de precio actual, pero tiene conexión directa con Power BI. No tenés que exportar un Excel para poder ver esta información, y la puedes ver de esta manera. Por ejemplo, yo acá pensé un estado de resultados. Entonces pensé en un estado de resultados tal cual yo presentaría a un directorio. Entonces ahí me dicen, el Key Business Question de mi resultado es básicamente el EBITDA. Normalmente sucede eso. Bueno, ¿cómo explico el EBITDA? El EBITDA lo presento en parte con las ventas, con el margen bruto, y por supuesto queda el resultado neto, que vendría a ser el que define todo. Yo acá estoy mostrando la información para el periodo que estoy mostrando, que es junio 2020, donde yo elijo y puedo tener totalmente dinámico y ver cuántos años atrás o años adelante que yo puedo ver esta información. Y yo digo, bueno, quiero ver la información actual, lo que está pasando o lo que pasó en ese mes, el delta con respecto a lo que había pasado el año pasado de ese mismo mes, bien, y por último, el delta con respecto a lo que yo estimaba que iba a pasar en ese mes. Y a su vez, como yo estoy viendo solamente el mes, ustedes han visto cada vez que nos pasa que presentamos una información al directorio, nos piden el acumulado, el year to date, bien, desde el primer día de ese ejercicio económico hasta el día que están mostrando la información, o el mes, mejor dicho, que están mostrando acá. El year to date me dice esta misma información: cuánto llevó el acumulado de ventas, cuánto llevó el acumulado del margen de contribución, cuánto es el EBITDA para todo ese periodo y cuánto es el resultado neto. Y a su vez, los deltas que yo estoy teniendo respecto al año anterior, respecto a lo que yo pensaba que podía llegar a ser. Ahora bien, esta información no me es todo a mí. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque acá tengo una foto. Bien, yo acá tengo una foto. Acá me dice la foto del actual y de todo el periodo del ejercicio económico hasta esa fecha. Yo quiero ver el dinámico de esto, quiero ver qué pasó mes a mes. Entonces esa misma información puedo ver el detalle acá, donde veo las ventas, cómo fue la evolución mes a mes para ese año. Bien, tengo información cargada hasta octubre del 2020, por eso me aparecen los dos datos adicionales, simplemente es año anterior y lo que era el planificado. Bien, pero yo para cada uno de los meses puedo empezar a ver y decir cuánto era la información, el resultado actual, el resultado del año anterior, el planificado y sus correspondientes deltas. ¿Bien? Piensen ustedes, a comparación del reporte normal que te está trasladando tu ERP, a empezar a ver la información de este modo. A su vez acá yo puse dos indicadores simples, es decir, yo puse beneficios sobre patrimonio neto, es decir, lo que sería un poco el retorno sobre la inversión que yo estoy teniendo, sobre el capital de las personas, para ver los últimos 12 meses cómo trabajó. Bien, o más o menos para ver las ventas sobre activo y ver más o menos esa relación cómo estuvo trabajando. Acá siempre digo yo, pongo los indicadores que me pide cada cliente, es decir, acá nosotros tenemos que pensar de acuerdo a cómo hemos clasificado nuestra información, a ver qué indicadores vamos a usar para empezar a trabajar. ¿Ok?
Vamos a una segunda página. Yo acá preparé, hagamos de cuenta que este es el panel que está viendo el director de la firma, y lo está presentando el CFO, ¿bien? El gerente financiero. Entonces al CEO le está presentando, están analizando con los accionistas, o el dueño de la empresa está sentado con el contador general y están viendo esto. Y dice, che, ¿qué pasó con el EBITDA? ¿Por qué tengo este EBITDA que tengo menos que el año pasado y menos que el otro? ¿Podemos analizar qué cuentas son? O las ventas, quiero ver qué cuentas son las que trabajan en las ventas. Entonces vos tenés una planilla similar a esta, donde podés ir incluso a cuenta por cuenta y podés ir a los asientos contables, ¿bien?, que afectaron esa operación. Esto es hacer un drill down máximo, ¿ok? En un directorio no se va a ver el asiento contable, pero esencialmente cuando estás en el día a día analizando tus resultados, antes de llegar a la presentación de fin de mes, podés llegar a tener esta información disponible para ir ajustando lo que está sucediendo. Bien, y con esta rapidez. Nosotros tenemos base de datos, en una micropyme esto vuela, pero es exactamente lo mismo, el mismo esquema de presentación que yo tengo en una micropyme en una empresa grande. Bien, es más, me cuesta un poco más hacerlo en la micropyme porque es muchas veces parametrizar esa contabilidad que no nos enseñan a parametrizar para tener esto. ¿Ok? Y vamos a una pantalla siguiente. Otro informe que se podría llegar a presentar, por ejemplo, la liquidez, donde yo digo, bueno, ¿cuál es la liquidez mía? El ratio de deuda, el ratio de endeudamiento, la evolución de los últimos 12 meses, para ver cómo estuvo. Y si quiero ahondar más, me voy directamente a analizar un capital de trabajo, donde tengo el activo corriente menos el pasivo corriente, donde puedo ver partida por partida y eventualmente podría llegar a ver la evolución mensual de esa partida, para ver dónde se me produce el hueco y empezar a analizar lo que estoy teniendo. Bien, y por último, un análisis P por Q, por ejemplo, de la parte comercial. Nosotros en Argentina tenemos una inflación del 100% mensual prácticamente. Bien, imagínense lo que es para nosotros analizar el interanual de ventas. Bien, ahora bien, con un sistema simple de facturación, miren ustedes cómo podemos llegar a tener esta información. Esto está sacado del informe del sistema de facturación más simple que hay acá, que tenemos en la región. ¿Ok? No es que hagan propaganda por ese sistema, simplemente porque es el más simple, el más barato. Es decir, es gratis. Es decir, vos podés tener hasta 40 transacciones, no me acuerdo cuántos son, es gratis, lo podés parametrizar y lo podés usar. Te da esto. Bien, y donde yo puedo decir, bueno, a ver, entendamos un poquito esto. Esto es una clasificación del análisis P por Q. ¿Qué significa? Cuando yo analizo la variación que yo tengo interanual, mensual o el periodo que yo considere, con respecto, analizo la variación de ventas que yo haya tenido con respecto a la cantidad vendida y al precio que vendí esa operación. Los datos no son, digamos, no se puede sacar ninguna conclusión de esta porque son datos medio manipulados. Yo, la empresa ejemplo que genera el sistema, le agregué información, le agregué datos, no es que le cambié el concepto, sino simplemente le agregué transacciones para poder mostrar. Bien, pero por ejemplo, fíjense acá, yo tengo una primera pantalla donde analizo por canal de venta. Ellos tienen tres canales de venta, Supercenter, Directo y B2B o venta corporativa. Bien, y yo tengo por cliente que se vendieron en cada uno de estos canales. Por ejemplo, este que está acá me dice que tuvo una venta para este periodo, junio de 2020, de $171.000. El año pasado vendió 155.000, es decir que yo tengo un crecimiento en ventas de dinero en 9,1%. Ahora bien, ¿qué pasó con la cantidad? Bien, este cliente vendió 7 unidades el año anterior y este año. Significa que yo no tuve variación en cuanto a la cantidad. Bien, ¿dónde está el precio? ¿Dónde está la variación entonces que yo haya tenido? La variación es en precio. Entonces yo puedo comparar esa variación en precio si se acercó a lo que fue mi inflación, si se acercó a lo que fue el cambio de precio que me hizo el proveedor a mí, o lo que está pasando en el mercado, si yo quedé desfasado o no quedé desfasado. Bien, este análisis para mí es crítico en las empresas hoy a la hora de tener que analizar su eficiencia comercial. Es lo que se llama el P por Q. Yo me puedo poner acá cada proveedor que me vendió a mí para ver ese proveedor qué incidencia tuvo en mi venta y poder verla de alguna manera. Acá me está diciendo que este proveedor, bueno, estos son bienes que generamos nosotros, que se llaman propios, o los producimos de alguna manera. Se vendió en el canal principalmente B2B, algo en directo. El vendedor que vendió fue Blanca, ¿bien? Y los productos que se vendieron fueron servicios de consultoría y servicios profesionales. Yo me pongo en lo que le compramos a HP,
se vendió en Supercenter, directo, B2B. Estos son los clientes. ¿Qué se le vendió este año? Este año con respecto al año pasado, las variaciones en cantidad, en porcentaje de precio. ¿Qué vendedores? Fue venta web y venta de rojo, otro vendedor. Bien, ¿y qué insumos se vendieron en ese punto? Ahora bien, en los últimos minutos que me quedan, vamos a tratar de armar un panel de forma sencilla. Supongamos nosotros que tenemos esto, la gente nos puso a disposición. Yo parto del template que tengo acá, duplico este y vamos a empezar a diseñar acá. Bien, y hagamos de cuenta que nosotros necesitamos analizar un ranking de ventas y con el margen de contribución que está teniendo eso. No simplemente elijo la visualización, hagamos de cuenta que estamos armando una tabla dinámica, ¿ok? Primero que nada vamos a poner el mismo periodo acá, yo simplemente copio el filtro de fecha, lo posiciono acá, le digo que se mantenga sincronizado y vamos a hacer un análisis de la rentabilidad de la empresa, ¿ok? Del margen bruto, perdón. Y si yo quiero ver de mis productos cómo es el margen bruto, entonces voy a poner, yo acá sé que el detalle de movimientos míos está acá, donde acá yo tengo qué productos he vendido, ¿bien? Entonces lo vamos a clasificar por rubro y por producto, ¿bien? Yo tengo cargado lo que es el margen de contribución, bien, que lo tengo acá. Perdón, el margen de contribución es, dame un segundo, aquí está. Yo pongo el margen de contribución y me está diciendo el margen de contribución que tuvo cada uno de esos productos para este periodo. Yo voy a poner la venta, para tener la venta también. Y voy a tener el costo para eventualmente también ver el costo mío. Entonces, yo puedo saber cuáles son los que me dan mejor margen de contribución o más aportan a lo que era el punto de equilibrio. Alguien que preguntaba recién, bien, dentro de la firma, ¿qué es lo que más aporta? Yo lo tengo acá por producto. Bien, por supuesto, yo tengo las fórmulas creadas, que es lo que tienen que hacerse una sola vez. Y si esto puede estar corriendo constantemente actualizado, bien, vos lo puedes tener constantemente actualizado, y lo único que hacemos nosotros es, la persona que quiera hacer un análisis en ese momento, miren el tiempo que nos está llevando a hacer un análisis. Yo lo pongo acá, este sería el análisis del margen de contribución por producto, y este mismo ranking yo lo quiero ver por cliente. Simplemente copio y pego. Dígame si no es más sencillo de crear que en un Excel. Pongo acá, vamos a hacer un poquito más grande. En vez de tener por producto, yo voy a poner canal de ventas, cliente. Cliente, y voy a poner canal de ventas como, o voy a poner mejor vendedor. Es decir, yo puedo ir jugando con esto y decir, bueno, a ver, los vendedores, ¿cómo vendieron? ¿Ok? Y cómo contribuyeron a ese margen de contribución. Incluso es más, yo me puedo poner en un producto y ver quién vendió ese producto y a quién le vendió el producto. ¿Bien? Yo creo que es una herramienta realmente fantástica, una herramienta que nos permite crear muchísimo. Bien, es decir, esta misma visualización yo la puedo ver de distintas maneras, es decir, yo le puedo poner que quiero verla con gráficos, darle los colores, es decir, bueno, yo creo que hay un mundo de alternativas en cuanto a esto. Y es básicamente ¿para qué? Para empezar a analizar la información en tiempo real. Eso es todo. Nosotros tenemos una pyme en Buenos Aires, se llama Alpumps, es un trabajo que entregamos el año pasado. Ellos armaron un daily comercial que se llama un daily, que es básicamente una plantilla similar a esta, donde vos tenés distintos cuadros de lo que son los pedidos, lo que son las órdenes las notas de venta que se generaron en función de esos pedidos, el cumplimiento de la facturación, y todo comparado con el target comercial que se había definido con el forecasting, que le llama, que hacen una división ellos de un mejor valor y demás. Y a su vez empiezan a interpretar eso en cuanto a lo que es la rentabilidad en tiempo real. ¿Saben qué sistema ERP usan? El sistema Tango. Un sistema, para los que no son de Argentina, que es mucho más sencillo de lo que es el QuickBook. Bien. Entonces, yo creo que este tipo de herramientas, este tipo de análisis está disponible para cualquiera. Bien, para cualquiera de nosotros. Simplemente lo que tenemos que hacer es, básicamente, empezar a trabajar, es decir, empezar a pensar la información.
¿Cómo lo distribuyo? Miren de fácil que es. Yo voy a grabar esto, voy a hacer una distribución sin un protocolo de seguridad, ¿ok? Porque esto se puede distribuir, digamos, dentro de la intranet. Nosotros generalmente hacemos una intranet donde generamos los distintos usuarios, cada usuario puede acceder a un determinado panel de información para poder verlo, pero si yo necesito un usuario visualizador y esto esté libre, por ejemplo, poner el caso, yo no tengo problema que cualquiera acceda a esta información, porque es una información institucional, póngale el caso que o mi empresa cotiza en bolsa, entonces yo necesito, esta información no me preocupa que se esté viendo constantemente. Simplemente pongo generar el link y se los paso por el chat para que ustedes lo tengan. Y fíjense que si ustedes ingresan ahora en este chat, ustedes van a tener sin ningún problema poder verlo al reporte que tenemos acá disponible. Y si yo llego a hacer cualquier modificación acá mientras ustedes están viendo ese, automáticamente van a ver esa modificación. Por supuesto, si yo llego a crear algo nuevo o les llego a poner, por ejemplo, hacer alguna modificación, grabo e inmediatamente la ven ustedes. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, Antonio, ¿cómo estás? Mirá, hay algunos comentarios que fueron dejando en el chat, te los menciono. Si para esta presentación usaste los conectores Zebra, los visualizadores Zebra gratuitas o pagas, y alguien también mencionaba que intentó conectar con SAP directo y no le funcionó. Así que seguramente, bueno, eso es una respuesta más compleja, pues yo también te la hice en su momento. Te menciono otra cosa que nos preguntaban. Si esto que vos mostraste es posible implementarlo en cualquier tipo de empresa, o sea, ¿es complejo el proceso? ¿Y cuánto demora una implementación promedio? Bien, vamos por parte primero. Lo primero, sí, usé las visualizaciones Zebra. Para mí las visualizaciones, el Power BI es como un celular. Uno compra el celular, como digo, yo siempre uso esa metáfora. Uno compra el celular y en el celular vos no lo usás con las aplicaciones normales que vienen. Bueno, Microsoft nos permite acceder a un mundo de visualizaciones. Yo antes usaba muchísimo Analytics de SAP, me gustaba mucho la herramienta. Ojo, no es una herramienta muy cara. Yo cuando lo usaba en el 2019-2020 costaba $20, $22 y contra los $9.99 de Power BI, y no había tanta diferencia. Hoy creo que está en $36 la de SAP, que es una herramienta potente al máximo también. ¿Y por qué usaba Analytics en vez de Power BI? Porque no tenía visualizaciones disponibles o no eran tan buenas. Hoy por hoy ya Power BI te puso toneladas de visualizaciones. Yo personalmente me especialicé en el Zebra, ¿por qué? Porque soy especialista en análisis financieros, comerciales y de producción. Y para ello creo que no tiene parangón lo que es Zebra y te facilita muchísimo el trabajo. Podés usar la versión gratis donde en lugar de tener 3 comparaciones como yo hice, que era planificado año anterior y actual, haces de a 2, es decir, planificado de año actual o planificado año anterior. Y lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Bien. En cuanto a las conexiones con respecto a SAP, yo les voy a mostrar el caso real, es decir, las conexiones con respecto a SAP tenés muchas opciones. Bien. Lo que nosotros estamos, no les puedo mostrar ahora, justamente van a aparecer las direcciones de IP y es medio confidencial en ese punto porque justamente es un cliente. Pero vos tenés distintas opciones para conectarlo con SAP. Si estás corriendo en HANA, usás HANA Studio, que creo que es gratis o viene embebido dentro de la aplicación. Y lo que se hace es hacer un conector, un OBDC. Nosotros, ¿qué hacemos normalmente? No pegamos directamente en la base de datos de la empresa. Es decir, salvo que estemos haciendo una conexión en streaming, ¿bien? Que significa que yo necesito ver transparente toda la información. Ahora bien, si yo lo que necesito es mostrar, es decir, con un batch de 30 minutos, 40 o lo que fuera, yo lo que hago es exportar la información que tengo en el sistema a alguna base de datos y sobre esa base de datos me cuelgo y en esa base de datos voy a tener toda la información. Puedo hacerlo en un data marts, que es, para mí, básicamente me ha dado vuelta la cabeza en lo que es Power BI cuando sacó data marts. Yo lo conozco a Power BI desde el inicio. Y para mí lo que es Data Marts es fantástico porque es poner la base de datos en la nube y te administra hasta 10 terabytes. Esto es impresionante lo que te llega a hacer. Tenés que tener una licencia premium, sale un poco más cara, creo que es $20 mensuales. Pero imagínate, voy a administrar todo ahí. ¿Cómo hago para pegar SAP acá? Yo para pegar SAP acá lo que hago que es un conector OBDC, que es el que te viene embebido en SAP, alimento a la base de datos
con la frecuencia que yo necesito hacer el refresco, y desde esa fase de datos yo tengo conectado al Power BI. Puedo conectar directamente en SAP. El problema muchas veces es el costo de ese ancho de banda. Entonces, yo prefiero hacer esto. Y a su vez, ¿por qué lo hago de esa manera? ¿Por qué hago una base de datos intermedia, que puede ser esta misma acá en la nube de Microsoft, o una en algún servidor remoto sin ningún inconveniente? Un SQL Server, un MySQL o cualquiera de estas. ¿Por qué lo hago? Porque me independizo de la fuente de datos. Si la empresa cambia de SAP a Financials, a Dynamics o lo que fuera, yo sigo teniendo el dato y no lo necesito ya ese motor previo. Entonces es muy importante considerarlo. Lo último rápido, porque ya me estoy pasando el tiempo, perdone, no sé cómo estoy con el tiempo, era el Gantt. ¿Cuánto demora un proyecto y cómo lo hago el proyecto? Fíjense, esto es una empresa ejemplo. Y generalmente es el que uso de base yo para hacer las implementaciones, digamos, yo lo modifico a este y lo voy viendo. Acá vemos un poco lo que serían las etapas, ¿bien? Definición de indicadores, el más importante para mí es el que se inicia, prácticamente lleva un mes, ¿bien? No es que estás 30 días trabajando, es decir, lo que se va haciendo es madurando la información y entendiendo la forma de pensar del cliente. Yo digo siempre tengo que lograr la mayor empatía con el tomador de decisión. Una vez que tengo eso, empiezo a construir lo que es el conjunto de datos. Bien, ¿qué significa? Ver dónde está la información, cómo está, si está bien o no. Nosotros, grandes fracasos yo tengo en implementaciones porque el dato estaba mal, es decir, se estaba facturando mal, no se estaban imputando las notas de crédito, no se actualizaban los precios, es decir, muchas veces había muchos errores de imputación contable, entonces ahí sí, por más grande o chica que sea la empresa, el panel no te sirve para nada, simplemente a modo de auditoría. Entonces, nosotros generalmente cuando conectamos, lo primero que hacemos es largar los paneles que llamamos de auditoría, entonces va un equipo de gente mío y empieza a trabajar sobre eso. Luego, es decir, esto das vuelta a la base de datos, es decir, preparás el conjunto de datos, que es lo que hacemos en la base, en el escritorio, y luego sí, empezamos a crear los paneles, que generalmente hacemos 2 tandas de paneles, y una primera tanda que le llamo yo el primer draft, son 30 días prácticamente, o 20 días, que se analizan esos paneles, se los ponen a ver si son usables o no, y luego se hace una revisión final y se los vuelve a alargar. En total aproximadamente son 3 meses para un módulo, un área, finanzas, comercial, producción, recursos humanos o cualquiera que sea. Perfecto, Antonio, está teniendo éxito por distintas vías tu presentación, hay más preguntas, así que no hay problema con el tiempo porque, bueno, aprovechamos para decirles que hay una primera sesión que arrancó a las 10 de la mañana y, bueno, aproximadamente terminará cerca de las 13 horas y tenemos a las 13 horas una segunda sesión con 4 expositores. Antonio, te menciono las preguntas. Recuerden que me están viendo en una de las pantallas no tengo imagen y en el celular sí me ven con imagen pero sin sonido. Antonio, dice César, ¿qué recomendás para explotar las herramientas de Power BI? ¿Por dónde empezar para poder usarlo con éxito en la empresa? Por otra parte, Jazmín dice, ¿cómo es el proceso de seguridad o qué herramientas usás mientras la implementás? ¿Cómo manejás los acumulados año a año? Y José menciona, ¿de qué manera están funcionando los datamarts? Que bueno, estaban en beta. Sí, siguen en beta. El datamarts, yo lo estoy probando, es fantástico, pero está en beta. No te lo aconsejo ponerlo en producción. Yo perdí casi 2 meses en una empresa haciendo el proceso porque pasamos todo a datamarts. También de aventura lo hice en junio, esto salió a fines de mayo y en junio yo lo tenía andando en esa firma que se ve ICISA ahí. Y tuvimos bastantes problemas de conexión, tiene que estar muy aceitado lo que es el gateway y demás, y tuvimos varios problemas y al final hicimos la forma tradicional. Yo me voy a pasar a Datamarts una vez que ya saquen el cartelito de beta, me mando 100% a Datamarts. Es para mí fantástico. Estoy viendo ahí un poco, es decir, el proceso de seguridad. El proceso de seguridad, mucha gente me pregunta esto. A ver, considera que estás trabajando con seguridad Microsoft. Es decir, yo digo siempre que para mí el Excel es lo más inseguro que hay. ¿En qué sentido? Un Excel te manipula los datos. Ponele script de seguridad, ponele claves de seguridad, de apertura, de lectura, lo que sea. Pero la persona que te está presentando la información del Excel te cargó los datos. Exportó de algún lado y los cargó y te puede eliminar información, te puede hacer lo que él quiera. En el Power BI no, vos tenés una conexión directa. Y esa conexión directa no tiene acceso a la persona que no sea un superusuario.
Entonces sí te puede ver toda la información, pero no puede hacer absolutamente nada para borrar o modificar un dato. A mí me pasó entrar en empresas donde me presentaban, yo siempre digo, mostrame cómo ves la información, y me presentan el estado de resultados en un Excel. Yo veo el estado de resultados en un Excel y ¿qué pasa? Y el cliente, cuando le muestro el panel mío, me dice, che, esto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque anda a ver la contabilidad. Hay una cantidad de notas de crédito que no se hicieron de productos viejos que se habían vendido, el gerente no quería tirar abajo su récord de ventas, había un tema impositivo que no se habían facturado una serie de operaciones, y hay una serie de cosas que en el Excel vos lo manipulás, en el Power BI no. Entonces, vamos a ver, integridad de la información, yo la tengo asegurada en el Power BI porque yo pego directo al dato. No tengo filtros. Por supuesto, después pongo los filtros, pero están visibles para la persona que lo está viendo. Entonces puedo saber yo qué me está sacando esa persona. Número 1. Número 2. En cuanto a la seguridad de acceso, estás trabajando con seguridad Microsoft. Es decir, que te puedo asegurar es mucho más grande que cualquier seguridad que uno pueda implementar en su red local. Bien, eso para mí es fantástico. Nosotros lo que hacemos que es una intranet, nosotros tenemos un protocolo de intranet que nos hemos desarrollado internamente, pero eso es algo barato, es decir, cualquier desarrollador web te lo puede hacer, donde pongo un acceso con claves encriptadas, copias el vínculo que yo te he mostrado ahí y deliberas tu información. Nosotros tenemos una editorial de Chile donde hicimos un análisis comercial y el titular de la editorial esta se llama Big Sur, también está en Buenos Aires. Me decía, yo necesito, Antonio, que cada uno de los editores a nivel mundial puedan ver los productos que se están vendiendo. Perfecto, listo. Hicimos una intranet, un solo modelo de datos que era el que ustedes veían en naranjita que hacíamos en la versión de escritorio. Publicamos y hubo 50 paneles cargados ahí. Y cada persona entraba en una intranet de Big Sur con su usuario y clave y veía toda su información en tiempo real. La herramienta cuesta $9.99 mensual. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso. Para mí, digamos, es un antes y un después. Ojo. No está mal que yo diga esto en un foro de Microsoft. Hay muchas herramientas que están dando vuelta y todas cuestan igual. La de SAP sale $36, Tableau anda un poco más, ClickView, ahora está Locker de Google, que también la estoy estudiando porque realmente me gusta mucho. Es decir, yo creo que de los ponentes no soy el único que no tiene una certificación Microsoft. Yo lo que hago es usar la mejor herramienta que tengo en el momento. Yo no me caso con una para venderle a mi cliente y encasillarlo en algo. No, yo le ofrezco lo mejor que tengo en ese momento. Y en este momento para mí lo mejor es Power BI. Pero no sé mañana. Yo ya me estoy preparando en otras herramientas para ir viendo, porque veo que viene muy movido el mercado. Y todas con este precio. Sí, se democratizó el uso de la información para tomar decisiones. ¿Y cómo empezar? Lo último que digo yo, Hernán, te estoy sacando tiempo, te pido 1000 disculpas. ¿Cómo empezar? Y acá empezamos, es muy sencillo, empezá a usarlo. ¿Tenés datos malos? Empezá a usarlo. Yo no hice ningún curso, ojo, yo dicto curso, esto va en contra mío también. Yo no hice ningún curso de Power BI. Yo lo que hice fue sentarme frente a la máquina, hay una guía muy buena de Microsoft que está disponible, que es gratis, y en base a eso empecé a construir. Y fue así. Si quieren tomar cursos, pueden tomar cursos. Yo estoy disponible, ojo, yo facturo eso y me viene bárbaro, pero... Sí, pero es usarlo, a eso se refiere. Usarlo, equivocarse, usarlo. Tal cual. Una pregunta, Antonio. Sí, acá estoy. Soy yo. Sí, acá estoy, tío. Dame, en esta presentación que hiciste, ¿de dónde estaban los datos? Vos lo sacás los datos del sistema, que puede estar en la nube. No, en la presentación que hiciste. ¿Cuál? ¿El PowerPoint? Sí, no. El Power BI que hiciste, que tuviste... Eso está puesto en el servicio de Microsoft, en la nube de Microsoft. Ajá, lo bajaste ahora en la nube en tiempo real. No, lo vas viendo, lo vas consultando en la nube en tiempo real. Es decir, vos podés estar en China y con tu celular accedés y ves esa información. Está bien. Y eso está impactando en tu fábrica hoy y lo estás viendo en tiempo real en otro lado. No, está bien. Yo no digo cómo lo haría, yo digo cómo lo hiciste. Eso así, está hecho así. Está hecho así. Es decir, bueno, para que más o menos rápido, es así. Tengo, para que lo veas, más gráfico imposible. Sí. Yo lo conecté con un SharePoint en realidad, es decir, no puse por seguridad no puse la conexión con el sistema, pero les muestro. Bueno, hay una que sí tiene conexión con el sistema acá, ya les muestro. Estos son los que uso yo en las capacitaciones, justamente. Entiendo. Vos fíjate, acá están los conjuntos de datos, fíjate. Tengo uno, ¿bien?, que pega directamente en el SQL del sistema. Esto está pegando en un Tango, está hecho con Data Marts, este conjunto de datos.
Entonces lo que está pegando es a la base de datos del sistema, directamente. Pero no siempre tenés la fuente de datos tuya es una sola. Entonces acá entra los tipos de cambio, lo estoy sacando de una web, saco datos de un SharePoint. ¿Ves? Sí, ahora dime, vos estás impactando en este momento directamente la base de datos original del cliente. Así es. Ajá, y tenés los permisos para hacerlo. Por supuesto, tenés que tener los permisos para hacerlo. Y no, Claro. ojo, no es que impacte directamente, lo que te da Microsoft es lo que se llama un gateway. Vamos a verlo acá, eso ya es un poco más técnico. Sí, Acá está. Nosotros tenemos cuando estamos en desarrollo, nosotros tenemos los gateways de los clientes dando vuelta. Fíjate que acá están. ¿Esto qué es? Esto está pegando directamente, es como un buffer que vos tenés, o no sé cómo definirlo, donde lo que vos haces es tu cliente, tiene su base de datos, los datos que están teniendo, y lo que hace Power BI es, a través de este gateway, pegar directamente ahí. Por ejemplo, esta es una micropyme. Esta es una micropyme, Fundación Cultural del Norte se llama, donde lo hemos implementado. Pero estamos hablando micropyme. ¿Ok? Qué bien, che. Acá tenemos una balanza. Bueno, lo ¿Cómo? tuyo, Muy ¿Qué? bueno lo tuyo. Entonces, vos estás pegando constantemente. A ver, lo más importante de todo esto, estamos hablando de una herramienta $9.99 mensuales. Y una vez que lo tenés programado, ustedes han visto lo que me costó a mí hacer un panel. Nada. Es decir, yo la verdad que esto es bárbaro. Para mí, yo por ahí, perdón el tiempo, ¿no? Ya paro yo, pusimos a correr y sigue Hernán. Así es. Sí. Les pido mil disculpas, perdón. No, por favor. Bravísimo, Antonito. Muchas gracias, Nada. Antonio. La verdad, súper interesante y bueno, hay que seguir aprendiendo y capacitándose, así que